Bienvenidos a esta primera etapa de lo que vamos a ir mostrando en el nuevo camino de Magma Finance, ¿no? Entonces, agradecer a Mario por estar con nosotros. Es importante, creo yo, nosotros como empresa, estar involucrados en comunicar. Me molesta mucho cuando la gente se aprovecha un poquito del desconocimiento, de la falta de información sobre los clientes, sobre personas de a pie. Entonces, la idea de abrir este espacio es poder tener personas expertas que puedan, entre comillas en fácil, dar a conocer temas importantes de la economía y entender, porque muchas veces, y este era este chiste que te comentaba, de eso, qué va a pasar con el dólar. Y con esta apertura quisiera presentarte, querido, y que tú también nos puedas contar un poquito de cuál es tu labor del día a diario, quién es Oscar Mario, y hemos visto bastante tu aparición en entrevistas, en papers, en diferentes artículos que has sacado, pero me gustaría escuchar de ti, que nos puedas dar un preámbulo de quién eres y qué haces a diario. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias. Es un gusto estar acá. Y siempre es un desafío intentar hablar de economía, punto. Y todavía un desafío mayor hablar de economía en facilito, de modo que la gente te pueda entender. Y sobre todo porque las finanzas, la economía son un tema muy delicado. Una información mal dada, un dato impreciso pueden tener un impacto negativo en la vida de las personas, ¿no? La incertidumbre, el riesgo moral, etc. Bueno, yo soy Oscar Mario Tomjanovic, soy politólogo también, analista económico del Centro de Estudios Populi, docente universitario y bueno, una persona que le apasiona, le encanta la economía, el mundo de las finanzas, el mundo también de las políticas públicas y bueno, a eso me dedico prácticamente todo el día, a ver números, cifras, tendencias y intentar más o menos ver qué es lo que nos espera en el futuro. Buenísimo. Me jalo nuevamente del preámbulo. Hablábamos de Populi. Tal vez nos puedas contar un poquito. Y abro la pregunta con, es importante saber de que en otros espacios como Estados Unidos hay mucha información, mucha data verificada, en el cual puede uno tomar decisiones, simplemente leer, entender. En Bolivia, en mi ignorancia, creo que hay pocos espacios que brinden estudios de data, que realicen constantemente. Entonces, ¿cómo trabaja ahí Populi? Me contabas que tiene bastantes años de experiencia. ¿Qué es Populi, no? El Centro de Estudios Populi es una fundación, es un centro de estudios que se dedica a formular políticas públicas para la libertad. Eso es básicamente el objetivo que nosotros tenemos. Nosotros apuntamos a una sociedad que priorice la dignidad del individuo, un Estado subsidiario y proteger la libertad personal. En ese sentido, nosotros elaboramos diferentes estudios, los conocemos como asuntos públicos, donde básicamente analizamos una temática específica, vemos cuál ha sido la situación, cómo se ha desenvuelto y lo más importante, pasamos a la parte propositiva. ¿Cuáles son las políticas públicas que se podrían implementar para solucionar o intentar solucionar esa problemática? Abordamos temas macro, temas micro, tenemos una base de datos muy interesante, tenemos diferentes monitores, un monitor fiscal, un monitor monetario, donde puedes ver incluso la evolución del USDT, y también monitores presupuestarios. Fíjate que lo que mencionabas es cierto, Bolivia tiene una carencia importante de datos, de información, quitando tal vez al propio Centro de Estudios Populi, a Jubileo y a la Fundación Milenio. No existen instituciones que se dediquen dentro del sector privado a recopilar información, hacer data, ofrecer información útil. A diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, donde las fundaciones, los think tanks abundan, hay a patadas. En Bolivia no. Y, por ejemplo, nosotros hemos querido contribuir desde el Centro de Estudios Populi, por ejemplo, con un monitor de la ejecución presupuestaria, de la evolución de los ingresos, los egresos de los 56 municipios del departamento de Santa Cruz. Es información que antes no existía, al menos no en el formato que ahora lo presentamos. Por ejemplo, si vos querías ver cómo está la ejecución presupuestaria o los ingresos del municipio, no sé, pues de Postervalle o de San José de Chiquito, tenías que irte al Ministerio de Economía y descargar, no una hoja de Excel, un escaneado, imagínate, un escaneado que solo te mostraba 2 años, el año ejecutado y el año anterior. Entonces, era información muy inaccesible. Ahora, gracias a ese observatorio de presupuestos fiscales, nosotros hemos ofrecido a toda la ciudadanía
ciudadanía privada o también tomadores de decisiones, toda la información pertinente para que puedan elaborar mejores presupuestos, tomar mejores decisiones, impulsar políticas públicas, por ejemplo, como una ley de concesiones, entre otras, ¿no? Me parece interesante irnos por el lado de que cuando veo contenido un poco robusto, el usuario, el importador, el de a pie, ¿no? El comerciante que está importando 3 cositas, o comprando cierta mercadería, o interactuando, el principio básico de las transacciones, esta información, ¿cómo lo ayuda? ¿No? Porque hay este desconocimiento de que, ok, tengo mucha data de los municipios, pero a mí en mi bolsillo realmente, ¿cómo hablar? Tal vez un poquito más adelante tocamos esto de que en Estados Unidos ya hay una cultura de los tipos de interés, entender cómo afectan. Entonces, en ese sentido, esta data, ¿cómo puede ayudar al usuario final de a pie? Es muy buena pregunta. A ver, esto puede verse desde dos facetas. Primero, gobierno abierto. Si nosotros vemos datos, por ejemplo, el Latinobarómetro, que mide o intenta medir, por ejemplo, la percepción que tiene la ciudadanía con respecto, por ejemplo, a sus autoridades, la desconfianza con el sector público es enorme, ¿no? Igual que pasa, por ejemplo, con las Fuerzas Armadas, con la policía, etc. Hay mucha desconfianza con nuestras autoridades, principalmente porque no hay tanta transparencia como nos gustaría. Con este proyecto nosotros pusimos a disposición datos desde el año 2014 hasta el año 2025-24. Puedes ver todo, ejecución presupuestaria, puedes ver ingresos, egresos, todo. Entonces eso te ayuda a transparentar mucho más la imagen de los municipios, por un lado. Por otro lado también está el factor económico. ¿En qué sentido? Si yo tengo un municipio y me doy cuenta de que sus egresos han sido sistemáticamente superiores a sus ingresos, que constantemente están en déficit, que tiene que endeudarse, etc., eso genera perspectivas negativas a futuro. ¿Cómo va a ser este municipio para seguir ofreciendo servicios públicos básicos si cada vez recauda menos, si cada vez gasta más, si su deuda con relación a su presupuesto se está disparando? Esto genera perspectivas negativas, ¿no? Pero también, ya digo, aplana el terreno, lo prepara para políticas públicas que pueden ser de utilidad. Una ley de concesiones. Si yo digo, por ejemplo, le digo a un alcalde o lo presento ante un consejo municipal, señores, ustedes tranquilamente podrían terciarizar la construcción de carreteras, podrían terciarizar el desayuno escolar, podrían terciarizar, no sé, pues el catastro urbano, se ahorran un dineral de plata, que pueden destinarlo ya sea a otros bienes y servicios municipales más urgentes, a mejorar la calidad de lo que ya están ofreciendo, ¿no? Mejora la sostenibilidad, la perspectiva financiera de ese municipio, lo cual genera más certidumbre para atraer inversión dentro de ese municipio. Entonces, yo creo que los datos del Observatorio de Presupuestos Fiscales que manejamos en el Centro de Estudios Populi impactan de esas dos maneras. Gobierno abierto y mejores perspectivas a futuro en el ámbito financiero. Y yéndonos a lo macro, me gustó mucho esto de la perspectiva que está tomando. ¿Cómo ves la labor del gobierno? No entremos en política, ¿no? Sí. Pero específicamente, ¿cuál es el escenario? Porque hay un escenario, bueno, de la vista de Bolivia hacia afuera y otro escenario real. Y muchas veces hay personas que dicen, a ver, si algo está pasando fuera de Bolivia o respecto a Bolivia, porque hoy no afecta, y también a qué se debe, abro un poquito la pregunta, a que los efectos a veces tardan 3, 6 meses en sentirse, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, la pregunta concreta es, ¿cómo ves el escenario de Bolivia con este nuevo cambio de gobierno? ¿Y a qué se debe? ¿Que sí está funcionando, no está funcionando? ¿Se necesita tiempo para sentir? ¿No se necesita tiempo? Nunca había visto una mejora tan grande de las expectativas con tan poca acción en el ámbito de la política económica. No quiero negar que han habido medidas importantes, por ejemplo, el reajuste del precio de los hidrocarburos. Seguimos teniendo subvención, eso hay que tenerlo claro, pero se ha reducido el impacto porque, bueno, subieron los precios, entonces el diferencial que termina pagando efectivamente el gobierno es mucho menor. Eso es excelente porque reduce un gasto fiscal enorme que tenía el gobierno. Pero fuera de eso, si vos te pones a pensar qué políticas económicas, qué medidas se han tomado que sean estructurales, que sean una ruptura con el anterior modelo económico, comunitario, social, productivo del movimiento socialista, prácticamente ninguna. Y sin embargo, si vos ves, por ejemplo, el riesgo país, que lo teníamos en 2025-24 por los 20.000 puntos básicos. O sea, vos para vender un bono soberano tenías que poner un 20% extra de lo que te da el bono de la FED, ¿no?, del Tesoro de Estados Unidos. Ahora ha caído, no sé, para estar 400, 500 puntos básicos.
eso es una caída enorme, un shock de confianza increíble. Pero ahí está el peligro. Ese oxígeno que tenés actualmente se te puede acabar. La gente, especialmente de esta afuera, el extranjero, vio con muy buenos ojos que cambiemos el paradigma de gobierno, etc. Y esa confianza se ve reflejada. Riesgo país, algunas inversiones, etc. La recepción de Bolivia en foros internacionales, en Davos. Ahora el presidente reuniéndose con empresarios en Brasil, etc. Pero si no hay políticas que respalden, que justifiquen ese choque de confianza, el oxígeno se acaba. Y te das de nuevo de bruces con la realidad. Falta muchísimo que hacer. Claro, porque, es decir, como tú decías, lo único que ha generado, y corrígeme si estoy mal, en esto de que la expectativa ha mejorado y el dólar oculto ha salido marcado, ¿no? Ese ha sido como que uno de los primeros efectos. Pero ahí mi pregunta es, y traigo a colación uno de los artículos en los que hablabas de que hay estos actores que van reciclándose, ¿no? Y Ray Dalio también habla mucho esto de los ciclos. Desde tu punto de vista, sin comprometerte, ¿en qué punto crees que estamos de este ciclo? Es decir, este ciclo, como ha habido muchos en la historia del mundo, estamos en un ciclo, estamos al inicio de un nuevo ciclo, estamos en el quiebre del anterior ciclo. Hay muchos que dicen, es decir, el cambio de gobierno aparenta ser un nuevo ciclo. Económicamente, realmente es un nuevo ciclo, no es. ¿Cómo podrías interpretar esto o cómo puede ayudar la data? Bien, una de las principales ideas de Ray Dalio, por ejemplo, es de que estos ciclos están marcados principalmente por la acumulación de deuda, ¿no? Un imperio crece, el imperio español, el imperio inglés, etc. Crece hasta un punto donde su nivel de deuda se vuelve insostenible, quiebra y bueno, da lugar a otro imperio. En el caso de Bolivia, todavía no cerramos un ciclo. ¿En qué sentido? Hablábamos del dólar, por ejemplo. Lo que tiene que tener en claro la gente es que no debe mirar el dólar como una causa, sino como una consecuencia. ¿Por qué sube el dólar? Bueno, muy simple, porque los últimos 10 años vos has tenido un gobierno deficitario. En palabras simples, ¿qué es eso? Ha gastado más de lo que ingresaba. Para vos o para mí eso sería un problema desde el día 1, ¿ok? ¿Y cómo podríamos solucionarlo? Bueno, nos prestamos una vez y si no pagamos al siguiente mes, bueno, quebramos y se acabó el asunto. Lo que hace el gobierno básicamente es prestarse a sí mismo, imprimir moneda, ¿no? Entonces recurre al Banco Central, le ofrece unos bonos al Tesoro General de la Nación, el Banco Central se los compra y le ofrece bolivianos nuevindos. Entonces, de esa manera se ha venido financiando el déficit fiscal del gobierno. ¿Cuál ha sido el problema? Esos bolivianos, el gobierno los usaba para comprar bienes, servicios, pagar sueldos, salarios o realizar más inversión en obra pública, en lugar de simplemente ajustar sus cuentas y dejar de tener déficit. Entonces, ¿qué pasaba cuando esos bolivianos inundaban la economía? La gente los tomaba y como aprovechaban que teníamos un tipo de cambio fijo, ¿no? Iba y compraba dólares al Banco Central. Las reservas se fueron drenando, ¿no? Y tenía una mayor cantidad de bolivianos persiguiendo la misma cantidad de dólares. Llega un punto en el cual el Banco Central ya no tiene reserva. Entonces, pues 2013, 2014 teníamos un nivel de reservas enorme, ¿no? 15.000 millones de dólares. Ahora nos pasa pues los 2.000 millones de dólares, ¿no te das cuenta? Entonces ya no puede responder a toda esa demanda de dólares. Por lo tanto, solo es un mercado negro, un mercado paralelo del dólar. Entonces, cuando miramos el dólar, estamos viendo una consecuencia. El dólar paralelo es una consecuencia, una mala política monetaria y económica. Entonces, ¿estamos cerrando ese ciclo? No. Porque si vos revisás, por ejemplo, el presupuesto general del Estado, que es lo que marca cuánto va a gastar, cuánto va a ingresar o cuánto se espera que ingrese el Estado en el año 2026, no se ha ajustado, no se ha corregido. Sigue habiendo déficit. ¿Y cómo lo vas a financiar? Todavía no tenés un acceso seguro a los mercados internacionales. Tenés un shock de confianza, tu riesgo país ha caído, etc. Sí, pero ¿cuánto podés canalizar todavía? Arce lo intentó y no terminó capturando ni el 40% de lo que esperaba. ¿Va a tener Rodrigo Paz mejores perspectivas? Tal vez, pero no las suficientes. Entonces, necesariamente vas a terminar volviendo al Banco Central para que imprima más billetes, para que siga comprando bonos, y esos mismos bolivianos van a ejercer una presión todavía mayor en el dólar. Entonces, ¿se ha cerrado esa brecha? Todavía no. Y hay una consulta en la ignorancia. ¿Tú crees que estos ciclos que Ray Dalio habla, ¿no? Del ciclo de la deuda corta, el de largo plazo, ¿se aplica en Bolivia? ¿No se aplica? ¿O es una ley económica mundial? Bueno, hay que ser muy cauteloso, ¿no? Los ejemplos que usa Ray Dalio son de grandes imperios hegemónicos que terminan colapsando. Pero en Bolivia, digamos, esto se aplica a todos los países en el sentido de que normalmente hay un ciclo de expansión. Los gobiernos empiezan a gastar sistemáticamente más. En Bolivia eso se da desde el año 2014. Si bien ingresan en el 2006, tuvieron la suerte de que había el boom de los commodities. Entonces,
El precio del gas por dólar por millón de BTU pasó pues de 2, 3 dólares a 14, 13 dólares. Y los volúmenes de exportación igual se dispararon. Entonces, claro, eso eran ingresos extra que recibió el gobierno y llegó a tener superávit. O sea, el Banco Central era acreedor o sea, le debía plata al gobierno, básicamente. Situación contraria a la que tenemos a partir del 2014, que los precios empiezan a caer, los volúmenes de exportación comienzan a caer, entonces el gasto aumenta, pero los ingresos van mermándose, ¿no? Y bueno, lo que termina sucediendo básicamente es que gastas más, tenés déficit, tu nivel de deuda aumentando, ahorita ya va a estar por el 100% del PIB, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esa deuda empieza a diluirse, empieza a perder valor. Los flujos netos esperados, ¿no? Si los descontamos y los actualizamos, van a ser menos apreciados por los inversores. Nadie va a querer comprar tu deuda porque se pone en duda tu sostenibilidad. Nadie va a querer tu moneda porque constantemente estás emitiendo más. Entonces, la gente busca deshacerse de esa moneda, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Lo que mencionábamos, un mercado paralelo del dólar. Toda esa secuencia se explica de manera muy simple y explica por qué ahora Bolivia está en una crisis económica. Es un efecto de una mala política fiscal, de un gasto público desmedido y descontrolado. ¿Y hay data de esto, o digamos, hacia el pasado, o sea, para entender más o menos un anterior ciclo e interpretar qué se nos viene para adelante? Totalmente. Sí, en los años 70, especialmente con el gobierno del general Banzer, nosotros tuvimos un endeudamiento externo enorme, tremendo. O sea, llovieron los créditos internacionales, se hicieron muchas obras, es cierto, pero no eran rentables desde el punto de vista financiero. Entonces, ¿qué pasó? El gobierno comenzó a depender nuevamente del Banco Central y comenzó a emitir. Y en los años 80, comienzo de los años 80, esa situación se volvió insostenible. Los déficits eran pronunciados, dependíamos del financiamiento del Banco Central y por eso llegó la hiperinflación, porque el Banco Central dejó de ser independiente, el gobierno tenía un gasto descontrolado, no podía por presiones políticas recortar el gasto, entonces su moneda pasó a ser papel que no tenía ningún tipo de valor alguno. Por eso llegamos a tener una inflación, pues, una de las top 10 inflaciones más altas del mundo. Imagínate, el boliviano no valía nada, constantemente se devaluaba, los precios variaban de día a día, de hora en hora. Entonces, la experiencia de los años 70 y 80 en Bolivia no es anecdótica, es ilustrativa de lo que está sucediendo en Bolivia, o lo que podría llegar a suceder si esos desequilibrios se profundizan. Claro, no se han dado con la misma fuerza que los años 70 y 80. Por eso no tenemos una inflación de 4 dígitos, ¿no? Si bien el año pasado tuvimos una inflación del 20%, que no es poco, es una de las más altas por detrás, no sé, pues Argentina y Venezuela. Pero no sé si queremos compararnos con esos países a la hora de medir nuestra inflación. Entonces, hay que aprender de la historia. Y además de que hubo un periodo, ¿no? Hace unos dos meses que vivíamos esto, ¿no? De que cotizabas algo y te duraba 2, 3 horas o no podías cerrar la cotización a las 6, que el día siguiente, que si la calamina, que si, bueno, diferentes rubros han sufrido. Hay un nuevo actor, no sé si es actor o herramienta llamarle, que es antes el banco y, bueno, las fronteras físicas del dinero eran más complicadas. Nace el stablecoin, nacen estas nuevas tecnologías. ¿Qué papel juegan? Es decir, en la mirada básica de lo que se ve es de que no, pues puedo tener un paraíso fiscal o puedo sacar el dinero muy fácil aceptando las pérdidas de cambio, pero ¿qué tanto afecta? ¿Ayuda, no ayuda? ¿Es realmente un nuevo actor en el juego? No me gusta la palabra democratizar, pero en el sentido que comúnmente se lo utiliza, las stablecoins, los criptoactivos, etcétera, han democratizado el acceso a un dinero de mayor calidad. Cuando hasta 2024 vos tenías la prohibición expresa de utilizar criptoactivos, no estaban regulados, te decía el Ministerio de Economía o la ASFI, etcétera, vos estabas listo, o sea, estabas condenado a utilizar un boliviano que cada vez valía menos, a utilizar tarjetas que no te las aceptaba absolutamente nadie, ¿no? Pero yo me dedicaba a importar libros, yo traía libros para mi consumo, digamos, ¿no? Me encanta leer y todo. Y de un día para otro dejé de poder importar libros, porque mis tarjetas rechazaban. O sea, imagínate, yo tenía un límite establecido y me traía libros de España, de Argentina, y de la noche a la mañana mi tarjeta ya no servía para nada. Y lo mismo le pasó a muchos emprendedores, a muchos negocios, incluso grandes, ¿no? Que no tenían tal vez la capacidad para tener una tarjeta del extranjero.
Ahora, gracias a los stablecoins, al USDT o otro tipo de criptoactivos, se encontró la manera de sortear, de salirle al paso a las restricciones del Estado. O sea, el sector privado encontró una solución a un problema público. Y me parece que eso es increíble y se puede ver con mucha fuerza a nivel regional. América Latina está creciendo, está avanzando 3 veces más rápido, por ejemplo, que Estados Unidos en la adopción de estos mecanismos. En Brasil, las stablecoins son el 90% de todo ese mercado. Es enorme. Y lo vemos, vas a Brasil, usas Pix. Vas a Argentina, puedes usar USDT, utilizas wallets. O sea, la gente común está empezando a utilizar Binance como un punto de referencia. Entonces, yo creo que tiene mucho futuro, especialmente en una Bolivia en la cual no queda del todo claro qué es lo que va a pasar con el boliviano. No está del todo claro qué es lo que va a pasar con las tarjetas para las transacciones internacionales. Puede parecer a poco, puede parecer a pobre chico, no puede traerse unos libros de España, ay, que se va a acabar el mundo. No, porque así como hay personas de a pie que dependen de esos insumos, que se importan de comerciales medianos, grandes, también hay personas que se ven afectadas en gran medida. Y eso es un impacto negativo en la economía. Ahora, a partir del 2024, vimos que el gobierno no le quedó otra alternativa que reconocer su uso. La legalizó, bueno, está intentando normarla, claro, está perfecto. Ahora, el potencial que tienen no ha sido explotado todavía. ¿Tú crees que este nuevo escenario es un cambio de paradigma o es solo una actualización de herramienta? O sea, para algunos que tal vez comparto esa mirada es una nueva economía con nuevas lógicas, sí. Y para otros simplemente es una actualización de pasar de banca local a banca internacional. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que ciertamente abre un nuevo paradigma. Cuando hablamos, por ejemplo, de herramientas como Bitcoin, que tienen una cantidad limitada, que tienen protocolos automáticos, ¿no? Sistemas de verificación, el blockchain, etc., trascienden la lógica discrecional del dinero estatal. Hablábamos hace un instante, por ejemplo, del Banco Central de Bolivia. En el papel era independiente, o sea, no tenía que financiar el déficit del gobierno y por lo tanto inundar la economía con bolivianos. La ley lo establecía. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? La ley no se cumplió. Los protocolos de Bitcoin, los protocolos de la blockchain, etc., son automáticos. No dependen de la discrecionalidad de una persona. Claro, están sujetos también a ataques, vulnerabilidades, etc. Pero si dejamos que funcione naturalmente, sin intervención, se cumplen esos protocolos. No dependen del arbitrio de una persona, de que vaya a sacar provecho o no de una determinada situación. Entonces, a mí me parece que eso es un nuevo paradigma, ¿no? De leyes que se cumplen a sí mismas y rompen, ya digo, con el dinero estatal, con ese dinero que si es malo te jodiste, tenés que aceptarlo igualmente. El estar centralizado en Bolivia en algún momento prometía ciertos límites y tal vez entre comillas ciertas protecciones. Estoy equivocado si pienso que al estar, porque tengo una economía ahora en Bolivia, al estar descentralizado, estoy expuesto a la realidad ya de todo el mundo. ¿Es cierto o no es cierto? ¿O siempre hemos tenido esta incidencia? Bueno, aquel que busque estar en una economía que no se vea influenciada por factores externos tendría que proponer una autarquía, o sea, una economía completamente cerrada. Desde el siglo XV, XVI, la economía mundial, o sea, a partir de esos periodos, ¿no? 1500, 1600, las economías de Europa terminan conectándose con las economías nacientes, incipientes de América, del continente americano, con China, con la India. Entonces, lo que pasaba en un lugar del mundo terminaba afectando, obviamente con los rezagos correspondientes, al otro lado del mundo. Y especialmente ahora que vivimos en la época del internet, de las conexiones, de las comunicaciones, evidentemente va a haber un impacto. En la Segunda Guerra Mundial, lo que pasaba por el conflicto internacional modificó las dinámicas de precios de las materias primas. Nosotros nos dedicamos a producir, no sé, pues cobre, estaño, etc. A comienzos de los 2000, el tema del boom de las materias primas también afectó y nos benefició. Y yo no creo que ahí nadie haya pegado el grito al cielo de decir, ay, nos hemos visto afectados porque el precio se disparó y ahora tenemos ingresos extraordinarios. Evidentemente no. Lo que sucede con las monedas, los stablecoins, etc., es que abren una nueva puerta. Evidentemente estamos expuestos a ciertas variaciones, por supuesto que sí, pero también tienen ventajas. Y el que quiera aceptar las ventajas va a tener que también aceptar los prejuicios posibles que, insisto, no terminan opacando, no terminan siendo mayores que las ventajas que te ofrece tener un stablecoin, que te ofrece tener un Bitcoin, que te ofrece tener un USDT o cualquier otro criptoactivo que vos puedas manejar. Hay
brechas no solo de entendimiento, hay brechas de educación, desconocimiento, pero también hay una brecha generacional, ¿no? Es decir, puedo decir firmemente que incluso personas de mi familia aún le tenían miedo a tener el dinero en el banco, ¿no? Ese es el primer step, ¿no? Y ahora entrar en una economía muy rápida, muy volátil, ¿no? Hacía esta referencia en el que, no sé, yo entraba a mi banco del estado y decía, hoy tengo 100 bolivianos. Mañana entro y tengo 100 bolivianos. No entiendo que se está devaluando, pero durante los siguientes 10 días voy a ver 100 bolivianos. Pero ahora con nuevas tecnologías que me permiten saber de que hoy tengo 100, mañana tengo 99, pasado tengo... El escenario en las empresas es muy incierto, ¿no? Es decir, muchas veces no saben cómo balancear el dólar, no saben... Es una pregunta muy común que tenemos de cómo llevo la contabilidad. Hemos estado años con un dólar fijo que no cambia. Entonces, ese escenario, ¿cómo está impactando, tú crees, a las empresas? ¿Y cómo una empresa debería actuar en ese sentido? Uy, ahí esa es una pregunta muy delicada, ¿no? Porque es un consejo más financiero. A nosotros nos gusta siempre recordar que los economistas no damos consejos financieros por temas de responsabilidad. No conocemos cuáles son, por ejemplo, la aversión al riesgo que pueda tener esa empresa. Porque yo te pongo un ejemplo, quizás para explicarlo mejor, de por qué el boliviano se ha visto tan afectado con respecto al dólar. ¿Ok? Como había perspectivas de que cada vez iban a haber más bolivianos inundando la economía, persiguiendo el mismo número de dólares, esto hacía que el boliviano pierda valor. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Muchos agentes económicos recibían bolivianos por pagos, por sueldos, etc. Y buscaban deshacerse de toda la cantidad de bolivianos posible, excepto ese mínimo indispensable que les servía, no sé, pues para hacer su compra en el supermercado y para pagar sus impuestos. Todo el saldo que le quedaba de boliviano lo pasaban a USDT, buscaban comprar, no sé, pues un bien de capital, un auto, un terreno, algo que mantenga su valor, ¿no? Entonces, a algunas empresas seguramente les sirve esa estrategia, es decir, pago sueldos, salarios, planilla, todo lo que es en bolivianos y el resto los paso a USDT. Puede ser, esa es una aversión al riesgo enorme, ¿no? Pero puede salir también para atrás. Puede ser que el precio del USDT termine cayendo con respecto al boliviano. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en los últimos meses, ¿no? Tuvimos un boliviano que estuvo a ¿cuánto? ¿20 bolivianos? Ahora está a ¿cuánto? ¿10, 9, 50? Está por ahí. Entonces la empresa que hizo eso en determinado momento, ahora salió para atrás. Y ahí entra también el error de las expectativas, ¿no? Los economistas no sabemos cuál va a ser el precio del dólar. Nadie lo sabe. Porque si yo supiera cuánto va a ser el precio del dólar, no te lo digo, pues aprovecho y especulo yo, ¿no? Y saco la mayor tajada posible, ¿no? O voy a cobrar por dar el consejo. Aquellos que decían, por ejemplo, que el dólar iba a estar a 23, 24 bolivianos, yo me pregunto, ¿qué dirán ahora? ¿Con qué sustento, con qué modelo quizás econométrico hicieron ese cálculo? Lo cierto es que no, era una adivinanza infundamentada, o sea, infundada como la que yo podía dar en este momento. Entonces, hay que ser muy cautos. Las empresas deben hacer análisis objetivos, utilizar diferentes modelos y también balancear su versión al riesgo, las perspectivas a futuro. ¿Cuánto tiempo querés especular con el dólar? Porque si tu horizonte temporal es, compro hoy y vendo aquí una semana, es muy distinto al que va a buscar holdear ese USDT por un año, por ejemplo. Y eso es una decisión que yo no conozco. Totalmente. Pero en ese escenario, ¿qué factor puede ayudar? Es decir, hablando es momento tal vez de tener un economista, o sea, nunca había pensado que dentro de mi empresa debo tener un analista de riesgo o un economista, ¿no? Que tal vez es la misma persona profesional que pueda ver ambas cosas, pero es un momento de también cambiar el paradigma tal vez organizacional de nuestras empresas, de mirar con otros ojos. Bien, creo que es momento de hacer un poco de publicidad, de marketing del gremio. Creo que sí, las empresas deberían tener un economista. Por el hecho de que, lo que mencionaba anteriormente, los economistas no sabemos a cuánto va a estar el dólar, pero sí podemos identificar los patrones, las tendencias que te pueden casi que con seguridad asegurar hacia dónde se va a dirigir la economía. Por ejemplo, si el presupuesto general del Estado continúa siendo deficitario, eso quiere decir que va a seguir necesitando financiamiento, que va a recurrir de nuevo al Banco Central. Si le aprueban los créditos internacionales, bueno, va a tener más plata para gastar, pero como no está ajustando su presupuesto, como no está dejando de gastar más, lo más probable es que lo destine a inversión pública, que no va a ser rentable.
que no le va a generar ingreso. Entonces su stock de deuda sobre el PIB o sobre sus reservas se va a disparar, lo cual va a devaluar, o sea, va a depreciar la valoración que tienen afuera sobre su deuda, ¿no? Va a emitir más bolivianos, etc. Entonces las perspectivas al futuro van a ser negativas. Con esa información yo puedo anticiparme y decir, lo más probable con esta información es que el boliviano continúe perdiendo valor frente al dólar y frente a todo lo demás. Pero de ahí a dar un valor exacto, eso ya sería un error. Pero sí, me parece que el economista puede aportar un valor enorme a todas las empresas, especialmente a las que están relacionadas al rubro de las finanzas, al rubro de las fintech, análisis de riesgo, análisis de sensibilidad, estudios de mercado. Creo que es importante tener un economista. Así que si conocen un economista, ayúdenle y denle trabajo. Es el momento adecuado para esto. Dentro de un poquito ver la realidad económica de Bolivia, yéndonos a lo básico, ¿no? A lo más bajo. En un futuro, ¿tú crees que el que en la tiendita tengamos conocimientos de economía es posible, no es posible? ¿Hay evidencia de algunas sociedades que puedan realmente? Porque creo que el origen de toda la especulación, y pongo ejemplos, ¿no? Me parece que en algún momento el USDT, por ejemplo, llegaba los sábados y domingos era más barato. Ahora que el banco está como que jugando un papel importante, los sábados y domingos como que se dispara. En mi ignorancia creo que se debe al desconocimiento y a la falta de información, ¿no? Es decir, los fines de semana para los comerciantes es más fácil especular, es más fácil mover, y esta falta de conocimiento, de que el usuario de a pie tenga más conocimiento sobre economía, hace que el pánico se genere en la gasolina, se genere esto. ¿Estoy equivocado o no? ¿Tú crees que la falta de conocimiento afecta mucho a esto, a la volatilidad de estos activos? Bueno, lo cierto es que los seres humanos por naturaleza siempre especulamos. O sea, cuando yo acepto, por ejemplo, un contrato de trabajo, estoy especulando que esa es la mejor opción y que al salir no va a haber alguien que me ofrezca una mejor posición o un mejor sueldo, ¿no? Al momento de venir a este podcast, especulé que no me iba a morir en el camino, ¿no? Y gracias a Dios llegué sano y salvo. Entonces, lo mismo sucede en la economía. El comerciante siempre está especulando. Cuando compra mercadería a un precio bajo, intenta venderlo a un precio caro. Y no hay absolutamente ningún problema ético, moral, me parece, detrás de esa acción. Al contrario, cumple una función social, ¿no? Lleva un bien que es poco valorado en un determinado lugar a donde es más valorado y más necesitado. Por lo tanto, la gente está dispuesta a pagar más. Ahora, con respecto a la educación financiera, educación económica, siempre hay un nivel mínimo, ¿no?, de conocimiento económico implícito. Quizás la caserita de la esquina o el comerciante de algún mercado no sepa de teoría económica formal o grandes ecuaciones, etc. Pero sí tiene la intuición, sabe, por ejemplo, o entendía que su boliviano valía cada vez menos, ¿no? Y iba y directamente compraba dólares, lo poco que podía, ¿no? O se compraba un terrenito, etc. Y eso lo vemos, porque si pretendemos que toda la crisis económica ha sido capitalizada por unos grandes empresarios, unos pocos grandes empresarios, el efecto hubiera sido marginal por todo el peso que tiene la economía. Ha sido porque la gente de pie logra darse cuenta, logra entender la dinámica subyacente de los problemas económicos. Hablábamos de la gasolina. Bueno, ¿por qué la gente va y hace fila? Porque especula que no va a haber. Muchas veces le pela, algunas veces la atina, ¿no? Pero no podemos eliminar ese componente de especulación, no podemos eliminarlo. Avanzar hacia una mayor educación financiera, por supuesto que sí, especialmente cuando tenemos una economía nueva, un área nueva que se está desarrollando, que es el tema de criptoactivos, el tema de las stablecoins. Vemos que ahora pagamos en cualquier tendita con un QR. En los micros, vos ves que ya puedes pagar con QR. ¿Quién te dice que de aquí a 2-3 años no vas a poder pagar también con USDT? El micro, el transporte público o en la propia tienda de la esquina. Totalmente de acuerdo. Yo creo que es impresionante cómo las nuevas generaciones nacen con la facilidad a los dispositivos, y esto del QR creo que se está volviendo muy generacional. Es decir, antes no podías darle para el recreo a tu hijo directo a su cuenta y que lo use en QR, ¿no? Esto, la tecnología en cuanto a índices o esto, ¿cuánto afecta a la economía de un país? ¿Es fuerte, no es fuerte? Imaginémonos un mundo donde
firmar un contrato, por ejemplo, no tiene riesgo, no tiene ninguna frontera o problema de aplicabilidad, ¿no? Hay confianza perfecta, hay conocimiento perfecto, entonces se da ese contrato con naturalidad. Ahora, imagínate que vos y yo no nos conocemos. Hay falta de confianza, ¿no? El recelo típico que debe haber, la desconfianza mínima, digamos, ¿no? También hay el problema de hacer cumplir los contratos. Vos y yo nos confiamos lo suficiente como para firmar un acuerdo, pero ¿qué pasa si no se cumple? Hay un costo adicional, ¿no? Ir a juicio, conciliación, etc. Entonces, en el tema de los pagos, también existe un costo de transacción, que es siempre cargar con el efectivo. Imagínate, si tuviéramos, por ejemplo, la moneda fuera el oro, cargar con kilos de oro para hacer, no sé, comprar un edificio o para comprar un auto, o incluso, digamos, con tus pepitas, monedas de oro que son pesadas para comprar, no sé, pues tus alimentos en el supermercado. El efectivo, por ejemplo, el papel moneda reduce los costos de transacción. Manejar, no sé, pues 10.000 bolivianos en billetes es diferente a manejar 10.000 bolivianos en moneda o en oro. Ahora, con el QR también se reducen enormemente los costos de transacción, porque ir hasta el banco, retirar, no sé, pues 100.000 bolivianos para comprarte un auto, es un costo extra, ¿no? Hay riesgo, te pueden robar en el camino, hay otros problemas, que no te lo acepten, que se cuente, perdes tiempo, etc. El QR reduce costos de transacción, ¿no? Permite más confianza, puedes verificarlo al instante, al segundo, si te llegó o no te llegó la transacción. Eso es algo bueno en Bolivia, ¿no? En otros países tarda bastante en procesarse una transacción. El wire en Estados Unidos tarda horas o un día incluso, ¿no? Entonces, reduce costos de transacción y eso impulsa, facilita el intercambio en una economía. No lo he cuantificado, pero ciertamente ayuda de manera significativa. Claro, y apoyo con esto que tú decías, ¿no? Esta viveza criolla o esta picardía criolla ha hecho que nuestra economía sea muy instantánea, ¿no? Es decir, nos pasa mucho de que cuando hablas, no, en Estados Unidos va a tardar de 2 a 3 días tal método, ¿no? O unas horas tal método, la gente entra en pánico, porque estamos muy acostumbrados a ya, y creo que hay un fenómeno importante que está saliendo de Latinoamérica de esto. ¿Tú crees que Bolivia, o sea, hay una mirada de los Estados Unidos, siento que hay una mirada muy puesta en Latinoamérica, ¿no? Es decir, hay el escudo de las Américas, diferentes cosas que están haciendo. Creo que es un momento tal vez en el que Latinoamérica y sobre todo Bolivia va a jugar un papel importante en la economía mundial. ¿Tú crees que es una muy especulación o es posible? Bueno, no me parece que sea tanto especulación, ¿no? O sea, en el sentido peyorativo, es que estamos viendo cambios políticos importantes. Si vos ves cuál era el mapa político hace 4 años, por ejemplo, veías gobiernos principalmente de la corriente del socialismo del siglo XXI, que tenían una retórica muy cargada de desprecio, de aislamiento con respecto a Estados Unidos. Entonces, evidentemente te cerrabas a un mercado importante, a la principal economía del mundo. Ahora, si vos revisás, por ejemplo, la configuración del mapa político, tenés pues a Milei en Argentina, tenés a Kast ahora en Chile, ¿no? Tenés a Bukele en El Salvador, tenés a Rodrigo Paz en Bolivia, que tiene una retórica, ya digo, de acercamiento, de ser amigos con Estados Unidos. Entonces, evidentemente, Estados Unidos va a ver con buenos ojos las oportunidades que se le abren en Bolivia, las inversiones, Elon Musk con Starlink en Bolivia, ¿no? Entonces, es un sinfín de oportunidades. Ciertos peligros también, no lo vamos a negar, pero las oportunidades están ahí y me parece consecuente. Es por un giro ideológico, un giro en la política, que son cambios de ideas. Es una nueva ola de derecha, si querés verlo en América Latina, que puede revertirse perfectamente, pero también puede sostenerse en el tiempo y abrir nuevas oportunidades comerciales para la región, especialmente para Bolivia. Dentro de esta globalización o apertura a Latinoamérica, ¿qué principios deberíamos conocer, aprender? O sea, no entrando en un consejo económico, pero de repente la persona común y corriente, ¿qué cosas nuevas debería aprender? No sé, leer tal cosa o seguir, como decíamos, tal vez antes veía solo en TikTok cosas muy banales y es hora de también tener unos cuantos economistas, no sé, politólogos. ¿Qué opinas que la persona de a pie debería aprender en esta nueva etapa? Fíjate que aquí hay un concepto muy interesante que es la racionalidad irracional. Hay un costo de oportunidad en todo, ¿no? Cuando nosotros decidimos, no sé, pues ver videos en TikTok, el costo de oportunidad es
aprender sobre economía, por ejemplo, ¿no? Pero ahí entra realmente el retorno esperado. O sea, la persona de la calle puede gastar muchas horas, energías en aprender economía, pero capaz lo hace a un nivel que no le va a ser realmente útil. Es lo que hablábamos, por ejemplo, con los planes de gobierno. O sea, vos para estas elecciones, ¿qué incentivo real tenés para leerte todos los planes de gobierno de todos los candidatos a la alcaldía? ¿Qué incentivo realmente tenés? Claro. Muy poco, ¿no? Porque al final, por más que te informes, no sabés de temas ambientales, no sabés de temas tributarios. Yo no sé a profundidad de ninguno de esos temas, ¿no? Entonces, se me está pidiendo que me informe de áreas en las que realmente yo no domino, no sé, y mi criterio es realmente irrelevante. Y hay otro tema también, que mi voto va a terminar valiendo lo mismo que el que, no sé, Que el que no sabe nada, claro. Entonces, la decisión individual, evidentemente, la recomendación va a ser siempre: las personas tienen que informarse, estar educadas, pero hasta el punto donde la utilidad marginal, o sea, donde el retorno siga siendo positivo. No vamos a esperar que la gente de a pie se devore un manual de microeconomía o de finanzas internacionales, pero sí que aprenda lo básico, elemental, primero para que un político no se la charle, ¿no? Segundo, para que pueda identificar las señales más elementales de una economía. ¿Qué está pasando con la inflación? ¿Qué está pasando con la actividad económica? Quizás eso sí, ¿no? Pero pedirle más allá o algo extra a la persona de a pie es, yo creo, estar desconectado de su realidad. Seguramente tiene cosas más importantes. Volviendo a lo local, y por eso hablaba un poquito de la persona de a pie, en los últimos años se ha visto una migración muy fuerte hacia Santa Cruz, hablando ya dentro de Bolivia, ¿no? Entonces, ¿qué tendencias económicas están sucediendo en el país? O sea, es decir, realmente, desde la data, no sé si existe, hay una mirada en el que realmente el motor está en Santa Cruz. No es tan así, es solo una mirada tal vez regionalista, porque a modo de chiste, soy un residente de Santa Cruz que he venido de otra ciudad y veo un movimiento muy grande en Santa Cruz. Entonces, ¿cuál es la tendencia económica en cuanto a la regionalidad? Fíjate, en el Centro de Estudios Populi nos hemos interesado mucho por el tema demográfico. Mi colega Carlos Aranda ha hecho algunos estudios muy interesantes desde el punto de vista demográfico. Por ejemplo, a ver, sí, Santa Cruz concentra 1/3 del PIB de Bolivia, buena parte de la población, etcétera. Bien, pero el tema demográfico es preocupante. Si nosotros revisamos, por ejemplo, los últimos datos del censo, vemos que nuestra pirámide poblacional la base se está achicando, se está haciendo más angosta, ¿no? Tenemos cada vez menos jóvenes. Estamos pasando de ser una sociedad principalmente compuesta por jóvenes, no sé, pues de 1 a 20 años, a ser una sociedad un poco más adulta, más mayor. Y esto demográficamente tiene consecuencias, ¿no? También, por ejemplo, las tasas de fertilidad. Las mujeres están decidiendo tener menos hijos, vamos a hacer menos. Afortunadamente tenemos un sistema de jubilación que es de capitalización individual, no de reparto, ¿no? Si no, estaríamos condenados. Primero, menos gente trabajando, más personas mayores, ¿no? La pirámide se invierte, se vuelve insostenible. Pero sí, digamos, tiene problemas importantes el área demográfica. No se lo debería perder de vista. Y Santa Cruz también sigue esa tendencia. Cada vez somos más, pero cada vez somos mayores, cada vez somos más viejos. No estamos teniendo una tasa de reemplazo que nos permita mantener ese crecimiento poblacional, que fue un factor importante para explicar el crecimiento de Bolivia y de Santa Cruz, especialmente en los últimos 50 años. Entendiendo que la deuda es el motor de la economía, ¿no? Corrígeme. Si ahora hay menos hijos, hay menos gasto, en teoría eso favorece, es decir, estoy asumiendo de que si tengo menos hijos, necesito menos créditos, en teoría debería tener más economía. Más bien, ante la carencia de tener crédito, de tener que mantener, genera como un congelamiento en la economía. Bien, ahí quizás habría que matizar, ¿no? La deuda es importante, es un componente importante, pero lo que realmente te hace crecer como país es la inversión, es la acumulación de capital, procesos más productivos, ¿no? Tenés economías que están sumamente endeudadas y no por eso crecen, ¿no? Entonces, ahí tenés economías que son muy capital intensivas y precisamente porque tienen ese desarrollo tecnológico les permite crecer, ¿no? Tiene un ambiente institucional también que respalda, que les sirve de soporte. Ahora, lo curioso es que vivimos en una economía del conocimiento. Si cada vez somos menos, son menos personas trabajando, menos personas pensando,
menores maneras, menores posibilidades de crecer, de descubrir nuevas tecnologías, que es lo que nos ha permitido, por ejemplo, tener un ingreso promedio 13 veces mayor que el que teníamos en 1800, por ejemplo. La persona promedio, ajustado por inflación, a día de hoy es 1300% más rica que hace 20, que hace, no sé, 2 siglos, ¿no? Es un dato enorme, es un dato que a mí me vuela la cabeza. Y si queremos aterrizarlo a Santa Cruz, que cada vez seamos menos, o sea, que crezcamos a niveles cada vez menores, ¿no? En los años 50 éramos una aldea inhóspita, ahora somos una urbe de más de 3 millones de habitantes. Si eso no se sostiene, hay problemas demográficos, hay problemas económicos subyacentes importantes. Son desafíos que tenemos que resolver, evidentemente. Entonces, abre perspectivas a debates muy interesantes sobre por qué las mujeres están teniendo menos hijos, qué va a pasar con el recambio generacional, es sostenible el nivel de deuda si cada vez son menos personas trabajando, ¿no? Imagínate, el PIB normalmente lo dividimos como el valor de todos los bienes y servicios de un año por toda la población que hay. Hay otra medida más interesante: todos los bienes y servicios que se producen en un año dividido por el número de trabajadores o el número de personas en edad de trabajar, la población económicamente activa. Y las perspectivas comienzan a ser preocupantes en esos indicadores. La economía regional ha estado como que un poco ausente a Bolivia, no ha sido un jugador muy grande, ¿no? Puedo estar equivocado. Y ahora, con este nuevo cambio de gobierno, muchos hablan de cielos abiertos, hubs tecnológicos y todo esto, ¿no? Entonces, el porcentaje, digamos, yo sé que es difícil, pero ¿cuál crees que va a ser el impacto en Santa Cruz de esto? ¿No? Es decir... Bien, algo que no mencioné pero es importante, es que otra tendencia muy importante a futuro es que los pueblos se están vaciando. Los centros urbanos del eje troncal, de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, están concentrando cada vez niveles mayores de población y, salvo excepciones, la mayoría de los municipios aledaños, ¿no? Se están vaciando. La gente está migrando a las ciudades, ¿okay? Ahora, pasando al tema de los cielos abiertos, nosotros tenemos un estudio muy interesante. El mercado aeronáutico boliviano es de facto un monopolio. BOA concentró, si no me equivoco, el año 2024 el 92% de los vuelos nacionales. El resto de aerolíneas, las otras 2 aerolíneas que tenés, ¿no? Han sido prácticamente absorbidas, desplazadas por una empresa estatal deficitaria y que se sostiene únicamente gracias a las transferencias del nivel central. O sea, no cubre con sus gastos operativos, lo más probable, es deficitario. ¿Qué perspectivas hay con los cielos abiertos? Enormes, o sea, incontables, porque con eso permitís la competencia, que las empresas que ya están operando en Bolivia para vuelos internacionales puedan también suplir el servicio de rutas nacionales. ¿Qué lugar queda en BOA? Bueno, puedes relegar a BOA, si querés, a vuelos de conexión con otros destinos que no sean tal vez rentables, etcétera, pero no prohíbas la entrada o la operación de aerolíneas internacionales para vuelos nacionales. Son las libertades del aire y Bolivia está muy atrasado en ese respecto. Ahora, hablábamos, por ejemplo, del hub del Virubiru. Ahí yo creo que hay que ser bastante cauteloso. ¿En qué sentido? La aeronáutica, no soy experto en aeronáutica, pero la tendencia es que los aviones tienen cada vez mayor autonomía. O sea, hay vuelos que te hacen de Londres, no sé, pues a Dubái o de Londres a Seúl, etcétera. Rutas directas. Y ya tenéis hubs importantes en América Latina. Tenés, por ejemplo, el aeropuerto El Dorado en Colombia y el Jorge Chávez, si no estoy mal, bueno, el aeropuerto de Lima, el aeropuerto internacional de Lima, que ya sirven como puentes de conexión para vuelos internacionales. ¿Qué perspectivas tiene el Virubiru para volverse un centro regional? Yo creo que muy poco, porque los aviones ya cubren esa ruta, ¿no? A lo mucho para servir de escala, ¿no? Escalas para recoger pasajeros, pero no para reabastecerse o para hacer mantenimiento, porque eso ya lo hacen en el de Colombia o en el de Lima, ¿no? Pero sí, evidentemente para el bolsillo del ciudadano, abrir el espacio aeronáutico boliviano para que empresas internacionales puedan operar rutas nacionales es importantísimo. El cabotaje, que es una práctica bastante común en Europa, por ejemplo, por eso un vuelo, no sé, pues de Milán a Barcelona te sale 20 euros. El cabotaje está prohibido en Bolivia, no lo puedes hacer. Y otras regulaciones también son bastante dañinas. Si vos querés abrir tu sede aquí en Bolivia, o sea, querés operar, tenés que tener tu empresa matriz acá en Bolivia, tenés que contratar un cierto porcentaje boliviano. Son pues regulaciones que te expulsan del mercado, que no te dan incentivos para realmente operar. Eso se traduce en vuelos más caros, en los atrasos constantes de BOA, en mayores cancelaciones de vuelos, etc.
que perjudican evidentemente al consumidor. Para ir como que canalizando y para que me puedas entender por qué te he llevado por tantos caminos sinuosos, ¿no? Y llevando hacia el final de lo que nos reúne hoy, he tratado de ir por lado demográfico, macro, micro, las tecnologías, qué sé yo, es decir, he ido como que, repito, jalando este popurrí con la intención de entender, ¿tú crees que estos ámbitos ayudan a la decisión de un empresario, de una persona a pie? ¿No? Es decir, creo yo que no podemos saber si mañana el dólar está a 10 o está a 20 o está a 5, pero tener información acerca de todos estos temas que he ido como un poquito trayendo, ¿puede ayudarte a tomar una decisión? No, absolutamente. Yo creo que ahí el análisis económico, las perspectivas son fundamentales, ¿no? Por ejemplo, las perspectivas de inflación que publica el Banco Central, la evolución de los índices de producción. Por ejemplo, el sector de la construcción se ha visto muy afectado porque no se han actualizado la estructura de costos, por ejemplo, ¿no? Eso afecta a un rubro muy importante del departamento como es el de la construcción. Entonces, contar con un economista, contar con un analista financiero, con un gestor de riesgo, es fundamental para las empresas que se lo puedan permitir, ¿no? Porque el gasto que van a hacer en contratar a un economista supera con creces, ¿no? O es superado con creces al beneficio que esperan obtener de esas interacciones. A la persona promedio también, ¿no? Estar al tanto de cómo está la inflación, de cuáles son las nuevas regulaciones en temas de cripto, en temas de stablecoins, etcétera, son importantes para todos, porque nos atraviesan, vivimos en una economía, nos gusta o no. Nos vemos afectados por decisiones de políticas económicas internacionales, el conflicto en Medio Oriente, las tasas de interés de la Fed, ¿no? Pero también nacionales, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la emisión de bonos del Tesoro General, la regulación económica? Entonces, nunca está de más estar al tanto de qué es lo que pasa a nuestro alrededor, qué está sucediendo con la economía en la que nosotros vivimos. Y en ese sentido, ¿cuál sería tu consejo de información? Es decir, no puedo tener claro el trazado, pero debería estar pendiente de qué 5 ámbitos, por ejemplo, crees que es los fundamentales para poder tomar una decisión económica saludable. No precisa, pero lo más saludable posible. Bueno, del ámbito monetario, por ejemplo, algunos indicadores a seguir son, por ejemplo, la evolución de la inflación, ¿no? Que es un índice que vos podés ver su evolución de manera mensual y que te sirve para tener perspectivas más o menos, ¿no? Ves, por ejemplo, si hay una tendencia inflacionaria bastante elevada, siempre se pueden revertir, pero te ayuda a generar un criterio más informado. En el ámbito fiscal, por ejemplo, ¿qué pasa con el presupuesto general del Estado? ¿Hay déficit? ¿No hay déficit? Porque eso te dice si todo el año el gobierno va a tener que buscar plata de otros lados, ya sea del extranjero o del propio Banco Central. Del ámbito demográfico, ¿qué está pasando esto a largo plazo, ¿no? El censo se hace en teoría cada 10 años, pero hay la encuesta de hogares, también te permite ver algunos datos demográficos importantes, hábitos de consumo, etc. Son bases de datos muy interesantes, muy poco explotadas, la encuesta de hogares, encuesta continua de hogares. Bueno, también el tema de actividad económica, qué está pasando, por ejemplo, con los sectores de la construcción, qué ha pasado, por ejemplo, con el sector de la agricultura, que han sido más resilientes, por ejemplo, al sector de hidrocarburos. Yo creo que una persona que vea cuál ha sido el desempeño en los últimos 10 años del sector de hidrocarburos va a pensar dos cosas, ¿no? Lo han gestionado de manera pésima, porque es uno de los que más ha caído, y también que tiene un potencial enorme, porque como ha caído, ¿no? Hay una desinversión, hay oportunidades enormes si se diera una regulación mucho más favorable. Entonces hay una ventana de oportunidades importante en ese sector, ¿no? Entonces yo creo que con esos 4 sectores, un quinto, no sé, pues podríamos hablar también del sector institucional, o sea, qué reformas en el ámbito político se están dando, porque es lo que va a terminar afectando a los otros sectores que te hablaba, al sector monetario, fiscal, demográfico y de actividad económica. Entonces, yo creo que con esos 5 sectores, si vos monitoreas de manera constante las noticias, si seguís, por ejemplo, los informes del Centro de Estudios Populi, te vas a poder enterar de manera bastante certera de lo que está sucediendo en el país. Tu imagen para estos siguientes 6 meses. Es difícil, creo yo, a más largo tiempo, pero ¿cuál es la sensación? ¿Es positiva, negativa? ¿Seguimos en un espacio tibio? Yo creo que hay que ser bastante conservador. Ya vamos varios meses de gobierno y excluyendo la actualización del precio de los hidrocarburos, que redujo la subvención, no la eliminó, ¿no? Ahora si vuelve a subir el precio del petróleo,
lo que pagábamos antes, por eso se va a mantener, pues, ¿no? Porque el spread se mantiene. Pero fuera de eso no han habido grandes reformas en el ámbito económico y no parecen haber indicio de que en los próximos 6 meses el gobierno dé un golpe de la mesa y nos lance otro 21.060 que permita que la economía se ponga en orden. Entonces yo soy bastante cauto en ese respecto, no espero grandes cosas. Podría estar mal, espero que se den esas reformas que son necesarias, reglas fiscales, observatorios fiscales, una nueva ley del Banco Central, ley de inversiones, la ley de cielos abiertos, tantas reformas que tenemos necesarias y pendientes, ¿no? Quisiera que se den, pero siendo realista, lo veo complicado. No veo una asamblea predispuesta a colaborar con el Ejecutivo para impulsar estos cambios, así que esa es mi perspectiva para los próximos 6 meses. Perfecto, y una vez más, a manera de agradecer, si nos puedes contar cómo puede encontrar más sobre ti, contenido tuyo, Populi, qué sé yo, dónde te vemos, dónde te encontramos. Bueno, soy algo activo en mi página de Facebook, ahí suelo publicar cositas un poco más puntuales, algunos análisis interesantes que quizás no merecen un estudio, un policy paper. Me encuentran en Facebook como Oscar Mario Tomjanovic, también en el Centro de Estudios Populi, de manera quincenal nosotros publicamos estudios interesantes, también tenemos entradas como blogs, tipo blogs, donde igual comentamos noticias que no merecen todo un estudio, sino son temas un poco más coyunturales. Y bueno, pueden seguirme en Twitter igual como Oscar Mario Tomjanovic, etcétera. Sí, tengo una huella digital bastante activa. Publico columnas de opinión bastante frecuente en El Deber, participo en diferentes entrevistas, en diferentes espacios, entonces ahí constantemente van a poder encontrar mis perspectivas o los análisis que hago de manera asidua. Perfecto. Muchísimas gracias nuevamente por habernos aceptado la invitación, por brindar tu tiempo para nosotros y para la gente que nos está viendo. Y agradecido porque ha sido, repito, un camino sinuoso, espero haya sido de tu agrado y esperarte en una próxima oportunidad y agradecerte a ti y a todos los que estamos presentes. No, muchísimas gracias por la invitación, la verdad que ha sido un gustazo, excelente, me encantó. Buenísimo, gracias.